Si tú sales a protestar porque vacaron por el presidente que votaste y te meten bala, creo que eso no es democracia, ¿verdad? Si tú haces tu labor como fiscal y acusas y te botan de tu trabajo, no creo que ahí haya por lo menos un Estado en el cual haya respeto de la ley. Si tú ves un presidente que se mete una capucha para ir a un chifa de noche, yo creo que no estamos hablando de un país en donde haya respeto de la institucionalidad. La labor que los fiscales hacen y los jueces hacen también está dentro del aspecto político. ¿Sus primeras palabras para los seguidores de la revuelta? Bueno, agradecerles esta oportunidad. Bueno, quedo siempre atento a cualquier clase de pregunta que ustedes tengan a bien formularme. Espero que pueda ser de utilidad y que más peruanos y peruanas, tanto en el Perú como fuera del Perú, se puedan informar adecuadamente. Sí. Doctor, yo quería igual iniciar, más o menos para contextualizar así brevemente. Lo que sucede es que nosotros hemos estado siguiendo todo el trabajo que usted realiza, ¿no? Siempre incluso compartiendo sus declaraciones, ya sea en Twitter, en algunos medios, incluso cuando estuvo también prohibido de hablar, también igual mostrábamos, cuando he estado en el mismo juicio, hemos estado compartiendo y compartiendo en TikTok, en Facebook, en YouTube y demás. Y le quería mencionar que hemos visto también que luego de la suspensión que ha tenido, o sea, ha tenido a bien declarar en diversos medios de comunicación. Ahora, el tema está que nosotros estamos considerados como medios de comunicación alternativos, ni siquiera independientes, sino alternativos, y el público que nos ve es, digamos, esa gran masa que salió a protestar desde el 7 de diciembre cuando asumió Dina Boluarte, ¿no? Muchos son hermanos del interior del país, de provincias, de caseríos, centros poblados. O sea, ese es el público, tal vez no tan experto en temas jurídicos, en temas legales. Entonces, más o menos como para que vean a quién está dirigido. Y bueno, lo primero es que justo hoy nos enteramos de que ha sido suspendido 10 meses más, ¿no? Y bueno, según entendemos, por declarar. ¿No? Declarar o adelantar opinión, bueno, eso es lo que dice la Autoridad Nacional de Control. A ver, un poco para poner en contexto. Ajá, sí, por favor. Los fiscales cumplen una función, que es la de perseguir el delito. Dentro de la Fiscalía hay una autoridad disciplinaria, es decir, ante inconductas de los fiscales, la autoridad disciplinaria interviene. ¿De acuerdo? Creo que ningún fiscal en el país está exento de que la autoridad disciplinaria pueda fiscalizar y controlar su actividad. Bien, en mi caso, ¿qué ha pasado? En mi caso ocurre que a inicios de este año, por procesos disciplinarios que se me habían estado siguiendo a consecuencia del caso Cócteles, bueno, la autoridad disciplinaria resulta que, repito, a inicios de este año decide apartarme preventivamente de mi cargo. ¿Por qué me aparta? Me aparta porque yo doy una entrevista, igualmente en un portal, y una de las preguntas que me hacen, que creo que es una pregunta legítima, es ¿qué opinión tenía en relación al juzgamiento del expresidente, el profesor Pedro Castillo? Y yo doy una respuesta, no solamente como ciudadano, sino también como docente, porque también soy docente de Derecho en algunas universidades, pero además porque también he sido fiscal que ha logrado la condena de un expresidente, como es el caso del señor Alejandro Toledo. Y mi opinión fue la siguiente: a mi consideración, el juicio contra el profesor Pedro Castillo no fue regular ni justo. ¿De acuerdo? Luego expliqué por qué fundamentaba esta conclusión, y la autoridad disciplinaria, como consecuencia de que esto se viraliza a través de un TikTok, señala de que eso ha afectado la imagen de la Fiscalía o del Ministerio Público. Mi criterio es de que no se puede imponer una dictadura de pensamiento, más aún cuando la Constitución Política del Estado establece que todo ciudadano tiene la capacidad de criticar las decisiones, tanto de un juez como de un fiscal. Y el juzgamiento que se ha seguido contra el profesor Pedro Castillo, más allá de que hay varios juristas y abogados que opinan en el mismo criterio que yo esbocé, ejerzo este derecho porque es un caso que ha concluido en primera instancia y tiene que ser revisado en segunda instancia. Eso es lo que me motivó mi apartamiento 6 meses. Y esta última suspensión, en donde me pretenden imponer 11 meses más, es porque, como consecuencia de que se extradita a Alejandro Toledo de los Estados Unidos, pues la prensa, al momento que yo concurro a una audiencia con ocasión de esta extradición, me pregunta
qué acción va a tomar la Fiscalía en relación que los abogados de Alejandro Toledo anunciaban de que iban a solicitar el arresto domiciliario. Es decir, que de ese internamiento al penal por el cual había sido extraditado, es decir, de Estados Unidos tenía que ir al penal de Barbadillo, los abogados de Toledo plantearían que en lugar del penal sea su casa, su domicilio. Yo dije, como corresponde, creo que a cualquier fiscal, que ante una medida como ella nos vamos a oponer. Entonces la autoridad disciplinaria dice que, nuevamente, afecto a la imagen de la Fiscalía, hice un adelanto de opinión y pretenden tenerme fuera de la institución. En conclusión, más allá del aspecto de justificación o de pretexto que pretende la autoridad disciplinaria, yo creo que esta es una represalia o esto es un castigo por la labor que he desempeñado. Ahora, el que está presidiendo es Antonio Fernández Gerí. El señor Juan Antonio Fernández Gerí es una persona que no está exenta de polémica. Él en el año 2014 fue denunciado por una ciudadana de que le había solicitado una coima para liberar a su padre cuando él era fiscal. Lamentablemente, quien archivó esa investigación en el año 2017 contra Fernández Gerí fue el fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Montesa, un fiscal supremo que fue destituido por haber formado parte de la red de los cuellos blancos y que va a retornar seguramente por una sentencia del Tribunal Constitucional, como han retornado Tomás Gálvez y otros fiscales y jueces que habían sido destituidos. Bueno, ese personaje, con estos cuestionamientos, lamentablemente jefatura la autoridad disciplinaria. Bueno, vinculado con también Patricia Benavides, ¿no? Vinculado con Patricia Benavides porque tiene una investigación penal que se inició en la gestión de la señora Delia Espinosa como fiscal de la Nación, porque pretendió removernos del cargo, tanto a Rafael Vela como a mí, como consecuencia de esta suerte de entendimiento que tenía Patricia Benavides con sectores del partido aprista y que motivó que primero ella sea destituida y luego se anulara por esta junta su destitución. Bueno, el que quedó en la institución siempre fue el señor Juan Antonio Fernández Gerí. Pero usted lo denunció también con Delia Espinosa. Yo recuerdo que Delia Espinosa Valenzuela estaba como fiscal de la Nación y usted ya anunciaba que Antonio Fernández Gerí estaba teniendo represalias contra usted, ¿no? Sí, pero no hizo caso la doctora Delia Espinosa. Hay que tener en cuenta de que salen audios en Latina, como consecuencia de agente especial que se conocía como Roberto, pero ya sabemos que es una congresista y ya sabemos de qué partido, en que también ella públicamente lo aceptó en una entrevista con Beto Ortiz, que había solicitado mi remoción a la fiscal de la Nación de aquel entonces, Patricia Benavides. Bueno, habían audios que al parecer esta persona le entrega a una tal Kareni López. Esta Kareni López va a la fiscalía, les indica a los fiscales que tenía estos audios, unas conversaciones aparentemente entre Fernández Gerí y el abogado de Fuerza Popular, en donde Fernando Gerí le decía que esta chamba o este trabajo no lo iba a hacer solo y que necesitaba el apoyo para sacarme del cargo. Bueno, esta persona es la que finalmente ha logrado que esté fuera de la fiscalía. ¿Y qué piensa hacer a partir de ahora? Porque básicamente le están diciendo no declare, no emita ninguna opinión, ni siquiera técnica, ni siquiera académica, sino simplemente se silencia, ¿no? Bueno, yo estoy apartado de mi cargo, por lo tanto no estoy ejerciendo una función pública, pero yo soy un ciudadano como cualquier otra persona que tiene la capacidad para expresarse, opinar, formular ideas. Creo de que si es que aún consideramos que estamos en democracia, porque si ya le hemos perdido, entonces lo que viene es lo que está haciendo la Fiscalía en este momento, es decir, tratar de silenciar a un ciudadano que por circunstancias de esta autoridad disciplinaria ha sido apartado del cargo. O sea, tengo mi derecho a expresarme y eso no se me puede limitar. Ya, a ver, pero la declaración sobre el tema de Pedro Castillo fue cuando usted estaba suspendido. No, a ver, yo me presento a una entrevista en medio digital y dentro de todas las preguntas me hacen esta pregunta en relación al juzgamiento del profesor Pedro Castillo. Y yo lo digo sin ningún temor. Voy a dar una opinión desde el rol que también soy profesor de Derecho en universidades. Comparando juzgamientos que se han seguido contra expresidentes, de los cuales yo he sido fiscal de un juicio en el que se ha condenado a un expresidente que ha sido Alejandro Toledo. Entonces, creo que tengo la autoridad para emitir
una opinión. La Constitución Política del Estado dice que podemos criticar las resoluciones judiciales. Bueno, ejerzo ese derecho y digo una situación que, a ver, nadie lo puede negar. El juicio oral contra el profesor Pedro Castillo, hay situaciones que no han sido regulares si comparamos otros juzgamientos. A ver, en el juicio contra el expresidente Alberto Fujimori estuvo presente el fiscal titular, el fiscal responsable, el fiscal jefe de la Fiscalía Suprema de aquel entonces, que era el señor José Antonio Peláez Bardales. Intercambió con el fiscal adjunto de aquel entonces, Sabino Guillén, pero estuvo el fiscal titular. El juicio oral contra Martín Vizcarra, expresidente, y Ollantumala, expresidente, que fue mi colega del equipo especial, Germán Juárez, estuvo el fiscal Germán Juárez, jefe titular y responsable de la fiscalía. En el caso de Alejandro Toledo estuve todas las audiencias de juicio, yo, fiscal jefe y responsable de la oficina. ¿Qué pasó en el caso del juicio oral contra el profesor Pedro Castillo? En ninguna audiencia estuvo el señor fiscal supremo Alcides Chinchay, que era el fiscal jefe responsable titular de esa oficina. ¿Quién estuvo? Una fiscal adjunta suprema provisional que claro, renunció a los meses. Hasta los jueces también eran provisionales, ¿no? Hasta los jueces, y de ahí siguieron fiscales adjuntos supremos y terminó el juicio oral con un fiscal adjunto supremo. Yo desde el punto de vista de la fiscalía digo, a ver, si comparamos los juicios orales contra expresidentes y el del profesor Pedro Castillo, queda claro de que no hay una regularidad, ¿verdad? Si comparamos un tema en donde ha habido una actuación de la Fiscalía comparando estos juicios anteriores, tampoco podemos hablar de una cuestión en la que la Fiscalía ha presentado al responsable de su oficina, que era el señor Alcides Chinchay, un poco para, oiga, no se estaba juzgando a cualquier persona, se estaba juzgando a quien representaba a la nación, como es el profesor Pedro Castillo, presidente de la República. Entonces, ese mismo trato que recibieron Fujimori, Toledo, Ollanta, Vizcarra desde la Fiscalía, ¿por qué no lo recibió Pedro Castillo? A ver, esto no es ofender, esto es objetivo. Claro, y eso es lo que yo dije en esa entrevista. Ahora, para terminar, yo sé también tienes ahí muchas preguntas, Stephanie. Aladino Gálvez, cuando ha estado como fiscal supremo, incluso cuando aún no había desactivado el equipo especial Lavajato, tuvo declaraciones bien fuertes en contra de usted y también contra el fiscal Rafael Vela. Y la Autoridad Nacional de Control ahí no ha dicho que ha dejado mal parada al Ministerio Público ni nada por el estilo. A ver, atacando a fiscales que están en actividad plena, ¿no? A ver, Tomás Gálvez nos ha insultado, nos ha calumniado, se ha burlado, ha tenido una actitud que no le corresponde a quien es, digamos, el responsable de la Fiscalía y que tiene que conducir la Fiscalía en donde tanto Rafael Vela como yo somos fiscales. Pero, a ver, si vemos esta conducta de Tomás Gálvez, una conducta agresiva, y comparamos objetivamente con una declaración con otros casos de interés y de, no sé, connotación nacional, pongámosles el caso contra el expresidente Gerí, José Gerí, en donde, a ver, no lo hemos visto con esa dureza, no lo hemos visto con esa agresividad, no lo hemos visto con ese, digamos, vehemencia. Esa vehemencia, ¿verdad? Sino por el contrario hemos visto una persona cauta, respetuosa, que no va a intervenir, no va a interferir en la labor de los fiscales que estaban conduciendo estas investigaciones. Eso a mí, por favor, eso me llama mucho la atención. A mí me queda claro que el señor Tomás Gálvez vino con una agenda, la cumplió hasta a donde él le tocaba, que era desactivar el equipo especial, y de ahí vino el señor Juan Antonio Fernández Gerí para primero sacarme a mí del cargo y ahora pues consumar la salida también de Rafael Vela. Bueno, no sé si... Sí, me gustaría preguntarle, en medio de todo este proceso, en este caso contra un personaje que un buen sector del pueblo peruano expresa también su rechazo, el cual es el fujimorismo. Usted ha obtenido, además de una figura solamente legal, también una figura política, social, con mucho arraigo y mucho aprecio, ¿no? Porque se ha enfrentado a este grupo que mucho daño le ha hecho al país. ¿Cómo surge este interés? ¿Ha sido una delegatura de la institución? ¿O cómo surge toda esta investigación? A ver, lo comento.
Yo soy un fiscal de carrera, es decir, yo soy un fiscal que con 25 años, ya hace más de 20 años, ingresé a través de un concurso público a la fiscalía. Y ahí he hecho carrera fiscal, es decir, para ser fiscal anticorrupción, que es mi título vigente, yo ascendí a través de un concurso público. Y estoy en la ciudad de Lima desde el año 2011. O sea, yo no me eduqué, yo no me formé en la ciudad de Lima. Yo me eduqué y formé en Arequipa. Y mi carrera como fiscal la inicio en Iquitos, Trujillo, Moquegua, y vengo acá a la ciudad de Lima. Acá es donde asciendo ya fiscal provincial titular anticorrupción. Y en el año 2017, la Fiscalía decide encomendarme la Fiscalía Especializada de Delitos de Lavado de Activos, en donde dentro de la carga que se conocía en esa fiscalía también se iba a ver o se estaba conociendo el caso Cócteles. Es a partir del año 2017 que me aboco a la investigación del caso Cócteles, y es recién en el año 2018 en donde todos los casos que involucraba a la empresa Odebrecht y que era el caso Lava Jato se unifica en un solo equipo especial. Interesante. ¿Y cuál es su opinión respecto al papel que ha cumplido en este caso la empresa Odebrecht, en el sentido de que se ha buscado esto de la colaboración eficaz? Es más, se ha generado ciertos beneficios para que justamente amplíe información sobre el caso. ¿Ha sido realmente beneficioso? Porque finalmente el caso ha sido archivado. A ver, hay que tener en cuenta que ni los jueces ni los fiscales dan las leyes. O sea, un juez ni un fiscal puede resolver o decidir un caso si no hay una ley que lo han dado quienes están en el Congreso de la República, que son los legisladores. El proceso de colaboración eficaz forma parte del ordenamiento procesal y lo han dado los propios legisladores, es decir, los congresistas de la República hace muchos años dieron este proceso de colaboración eficaz. ¿Qué permite el proceso de colaboración eficaz? Que una persona que se arrepiente de la comisión de su delito colabore con la justicia. ¿Qué es lo que pasa con los delitos de corrupción? Los delitos de corrupción hay dos partes en las que intervienen: el corruptor y el corrupto. Imaginémonos esta mesa. El corruptor le da dinero al corrupto, es decir, los únicos que tienen conocimiento de ese delito son ellos dos, porque obviamente no vamos a ir a una plaza y vamos a ver un funcionario recibiendo dinero de un empresario. Lo van a hacer en la reserva o en el secreto más posible. ¿Qué es lo que permite la colaboración eficaz? Que uno de estos dos colabore con la justicia. ¿A cambio de qué? De beneficios legales, es decir, los beneficios que establece la ley. Queda claro que quien puede colaborar con la justicia es el corruptor, es decir, ese particular, ese empresario que le da dinero a ese político, a ese funcionario, para que pues quiebre la función pública que está desempeñando. Esa persona que brinda la información es la persona que recibe el beneficio y que dice quiénes son los corruptos. ¿Qué es lo que pasó en el caso Lava Jato? En el caso Lava Jato, la empresa Odebrecht, que es una empresa corrupta, que es una empresa que yo creo que nadie va a negar que es una empresa que incurrió en actos de corrupción. Esta empresa es la que nos da la información de que Alejandro Toledo solicitó $30 millones, que el metro de Lima es una obra del segundo gobierno aprista manchada de corrupción, porque sus funcionarios que participaron en esa obra recibieron dinero que se depositó en la banca privada de Andorra, que es un paraíso fiscal, que si no era la empresa Odebrecht, seguramente pasarían décadas y jamás nos hubiéramos enterado en dónde le habían depositado el dinero a estos funcionarios del gobierno aprista. Y lo mismo ha pasado con el financiamiento de las campañas políticas. Es decir, dieron dinero tanto a Keiko Fujimori como a Ollanta. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso del financiamiento de las campañas políticas? Y esto yo lo dije en el año 2020 o 2021. Yo dije, la única manera que se frustre el caso Cócteles es que de elegirse un nuevo tribunal constitucional y ese tribunal sea elegido con la participación del partido Fuerza Popular en el Congreso de la República, sea un tribunal constitucional que lamentablemente vote o de sentencias a favor de quienes los han elegido. Y creo que después de muchos años no me he equivocado. ¿Por qué lo digo? Porque el Tribunal Constitucional con 3 sentencias nos anuló el caso, el juicio oral. ¿Y qué dijo finalmente el Tribunal Constitucional?
que no era delito de lavado de activos. Entonces, si no es delito de lavado de activos que la señora Fujimori haya recibido $1 millón de la empresa Odebrecht para su campaña del año 2011, la pregunta consecuente es, ¿y qué hace Ollanthumala preso hoy? Claro. Después de, creo que más de 9 o 10 meses después de esa sentencia. Claro. ¿Por qué sigue Ollanthumala preso hoy? Exacto. Y sigo. ¿Por qué al ex esposo de la señora Fujimori, Marvito, sigue siendo procesado por lo mismo que le han archivado a la señora Fujimori? O sea, Exacto. es una cosa de locos. Es una cosa que uno quiere entender porque Totalmente. ¿cómo le hacemos entender a la gente que no conoce estos temas para decirte, oye, si el Tribunal Constitucional la favorece a la señora Fujimori, ¿por qué a su ex esposo la justicia Exacto. lo sigue procesando? ¿Verdad? ¿O por qué el expresidente Ollanthumala sigue preso? Porque si me están diciendo de que recibir dinero no es delito, ¿por qué estas otras personas las siguen procesando? Y una de ellas priva de su libertad. Exactamente, lo que configura claramente es que la justicia tiene nombre, tiene preferencias, es selectiva. Y deja de ser justicia en todo caso, ¿no? supuesto. Deja Ahora, de ser justicia. ¿qué opina usted justamente de que sea el Congreso, que lógicamente pues es en esencia político, son bancadas políticas las que conforman el Congreso, formen la comisión especializada en elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, sabiendo que muchos jefes, ¿no?, de estos partidos políticos al final están en problemas de corrupción o problemas gigantes, caso Cerrón, caso bueno, por ejemplo, Keiko, ¿no?, y demás? El propio Danilo Urresti, que acaba de Ah, salir. claro. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Que esto se va a grabar porque ahora va a ser el Senado. Es decir, si antes teníamos un número mayor de congresistas en los cuales había una opción en que llegar a consensos sea un poco más difícil, con lo cual tal vez las condiciones para elegir tenga que, no sé, ver aspectos más técnicos que acuerdos políticos. Yo creo que en un Senado, pues el hecho de que puedan llegar a acuerdos, digamos, bajo la mesa, pactos, consignas, creo de que puede ser más perjudicial para lo que es nuestro país y las instituciones, tal como es el Tribunal Constitucional. Bueno, yo creo que, Una reforma, una reestructuración. a ver, cuando se dijo de cambiar la Constitución, Ujú. y generó todo ese fantasma de que la Constitución no podía ser Cambiada. modificada, pero vamos viendo que finalmente modificaron toda la estructura del Estado, porque ahora vamos a tener de un Congreso unicameral, vamos a tener diputados y senadores. Entonces yo creo de que tal vez una propuesta para futuro va a ser cómo se va a elegir a los integrantes de un Tribunal Constitucional. La muestra de lo que está ocurriendo con ese Tribunal Constitucional debe llevar por lo menos a la reflexión que el próximo Congreso, no sé si la Cámara de Diputados, que va a ser la que tenga la capacidad para investigar a altos funcionarios, tenga como propósito investigar esta clase de sentencias, porque lo que ha hecho el Tribunal Constitucional lamentablemente es favorecer a la impunidad. ¿Y qué es la impunidad? El que no haya castigo sanción por los delitos. Y queda claro que solamente comparando el caso Cocteles, poniendo en una misma balanza a la señora Fujimori y al señor Ollanthumala, ahí hay una clara diferencia en donde a la señora Fujimori se la ha sustraído del proceso penal, pero al señor Ollanthumala sigue siendo procesado actualmente. Ahora, Aladino Gálvez hace unos días se presenta con Patricia Benavides. Yo también le quería preguntar, porque yo, bueno, como ciudadano veo que hay un silencio cómplice de los demás fiscales supremos, Zoraida Ábalos, Villena Campana, Pablo Sánchez. Pero bueno, se presentan solo los dos, dan una conferencia de prensa, eso creo que ha sido el martes. Sí, hace poquito. No, lunes, martes. Y menciona que ya tienen la nueva ley orgánica del Ministerio Público. O sea, ellos dos, ¿no?, están cuestionados, vinculados a los cuellos blancos con investigaciones. ¿Qué opina usted sobre eso, ¿no? Que usted tiene que ha hecho una carrera, como usted dice, por meritocracia. A ver, y hay que tener en cuenta de que en esa comisión para reformar la ley orgánica del Ministerio Público han intervenido abogados con los que hemos litigado. El abogado de Fuerza Popular de la señora Fujimori y de Dionisio Romero Papá, el señor Arsenio Oreguardia, ha sido parte de esa comisión. Y hay muchos abogados con los que hemos litigado y que han defendido intereses de personas que han sido investigadas y procesadas por graves delitos que han formado parte de esta comisión. A ver, ¿cuál va a ser el resultado? Que no va a haber legitimidad de esa ley. Es decir,
que es la legitimidad, la confianza que tiene la ciudadanía. Y queda claro que el señor Gálvez no tiene la confianza de la población. El señor Gálvez no puede salir de su edificio de Abancay, no puede ir a Puno, no puede ir a Arequipa, no puede ir a Loreto, no puede ir a ninguna parte del país, porque la respuesta va a ser el reproche que él tiene de la gente. Entonces, ¿cuál es su ámbito en el que él se desenvuelve, en el que él se mueve? Lo hemos visto. Fiscalía, Palacio de Gobierno. Y Willax, de paso, porque es Willax, caserito, ¿no? legislativo. Es decir, ese es su ámbito en el que él se mueve. Es decir, él, que ustedes podrán haber escuchado la entrevista que él brindó con Milagros Leiva, una de sus periodistas favoritas, hace algunos meses. Él dijo que su estadía en la fiscalía es de paso, porque él se va a jubilar de aquí a unos 4 años, y su proyecto es político, es decir, continuar con su partido político para él postular a la presidencia de la República. Es decir, él utiliza la fiscalía para sus propósitos. ¿Y su propósito cuál es? Pues tener, no sé, una situación de buen entendimiento con la clase política, porque mientras él le archiva la denuncia a los congresistas le están archivando las denuncias constitucionales contra él. Entonces, yo creo que quienes están en la fiscalía tienen que darse cuenta que esto que está pasando va a generar alguna responsabilidad futura. Esperemos que el siguiente Congreso de la República entienda que la fiscalía lamentablemente está siendo tomada por intereses que no son los que responden a la Constitución y a la ley, sino intereses en los que, nuevamente, veamos lo que está pasando. Acuérdense el lamentable hecho de muerte que ocurrió en San Isidro, en donde el hermano de la víctima se tuvo que ir a todos los canales de televisión y decir: yo mismo tuve que ir a recabar los videos de las cámaras de seguridad de los edificios. ¿Por qué? Porque desconfiaba que manipularan, editaran o desaparecieran esos videos. ¿Qué mensaje nos está diciendo? Que no confía de las autoridades. Entonces, si una víctima no confía y tiene esa capacidad de visibilizar su problema, su drama, imagínense toda la gente, las personas que en este momento no tienen esa capacidad, pero desconfían de las autoridades. Una pregunta, tal vez no tenga que ver mucho con el tema así de derecho en sí, ¿no? Pero lo que usted menciona, de manera directa o indirecta, la población lo percibe, ¿no? O sea, tal vez no exactamente, pero sabe que hay corrupción, sabe cómo se benefician con las propias leyes, quiénes están en la fiscalía como fiscales supremos, o cómo funciona, o cómo se eligió el defensor del pueblo, quién lo puso, y su misión para elegir a los miembros de la Junta Nacional en general, ¿no? Hay como que corrupción por todos lados. Los presidentes están encarcelados. Y se vienen elecciones, ahora el 12 de abril, justo por ahí va la pregunta. Y las encuestas, Ipsos Datum, ¿no? Ponen a ver, por un lado te dicen la población en un 95% rechaza al Congreso. Congreso conformado por esos partidos políticos. Pero luego uno ve las encuestas y sale justo uno de esos partidos políticos: Fuerza Popular, primer lugar; segundo lugar, Renovación Popular; tercer lugar, Alianza por el Progreso de Acuña. ¿Qué opina? ¿Usted cree que es real esas encuestas, esos datos? A ver, voy a opinar desde el lado que a mí me corresponde, porque yo no he perdido mi condición de ser fiscal, aunque veo que algunos políticos ya me tratan como ex fiscal. Yo sigo siendo fiscal. A ver, yo creo que este proceso electoral ha debido, por lo menos, motivar que la fiscalía tenga una actitud, no digo protagonista, sino de cumplimiento de la ley. Recordarán ustedes cuando se denunció el financiamiento público de la franja electoral, en donde se dio el Estado, a través de la OMP, da dinero a las organizaciones políticas, y estas organizaciones políticas, gracias a algunos reportajes de algunos dominicales, se descubre que estaban haciendo mal uso de ese dinero porque se estaba destinando a un solo medio, o a medios que no tenían la capacidad de llegar a mayor población. A ver, ahí estamos hablando de dinero público, dinero de todos los peruanos. ¿Qué ha hecho la fiscalía? O sea, ¿cuál ha sido el mensaje de Tomás Gálvez? Nuevamente, con esa vehemencia, con ese protagonismo. Ninguno. Señor Tomás Gálvez no nos ha informado qué está haciendo la fiscalía en relación a ese caso. Entonces, si desde ahí estamos viendo que hay un mal manejo del dinero del Estado para lo que es una
competencia electoral. Y si tenemos el antecedente del caso Cócteles, es decir, en donde vienen empresarios y por lo bajo dan millones de dinero en efectivo, ¿para qué? Para comprar publicidad, para comprar probablemente actividades electorales como cócteles, rifas y bueno, y toda esa parafernalia para un poco justificar ese ingreso de dinero. A mí me queda claro que una contienda electoral bajo esas circunstancias, pues no es de todo transparente, ¿no? No es de todo democrática, porque seguramente habrán agrupaciones políticas que tendrán que hacer polladas, que tendrán que hacer actividades para poder recaudar dinero y poder transmitir su mensaje político, y habrán otras que seguramente vamos a ver publicidad, encuestas que las favorecen y protagonismos en donde uno tiene nuevamente que preguntarse qué hay detrás de todo ello, ¿no? Claro, quiero hacer una pregunta para darle el pase. Justamente las encuestadoras actuales, las más conocidas, ¿no? CPI, Ipsos, Datum, todas ellas trabajan para los medios de comunicación, RPP, para Perú 21, para el Grupo del Comercio. Pero usted había mencionado en declaraciones, públicamente igual lo ha hecho, que muchos medios de comunicación también han estado vinculados a ese tema de corrupción. ¿No? A ver, yo te pongo, como dicen los jóvenes, factos. A ver, RPP, 2011, José Klimper, del Partido Fuerza Popular, va a las instalaciones que tiene en Paseo de la República, creo que con $260,000 en efectivo. ¿Para qué? Para la publicidad electoral. ¿Qué hace el apoderado de RPP? Lo recibe. Vamos a lo que ocurrió con Latina. No recuerdo el monto. ¿Qué hace Latina? Lo recibe y ordena que algún trabajador comience a ingresar el dinero en distintas agencias bancarias para que ese dinero pueda ingresar a sus cuentas de la empresa. Es decir, pitufeó ese dinero que recibió en efectivo. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es de que, a ver, si esto ya pasó, a ver, ¿tenemos una vacuna de que eso no esté pasando en este momento? A mí me parece que no. ¿Por qué? Porque lamentablemente eso que tenía que ser la sanción penal, ¿qué significa la sanción penal? Ese mensaje en el que te están castigando por haber cometido un hecho calificado como delito y le mandas un mensaje a los demás que si tú haces ese mismo hecho, incurres en esa conducta, igualmente vas a ser sancionado. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional? No, dijo no es delito. Entonces, como no es delito, en este momento, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado que están seguramente lo digo porque eso ya será labor de la Fiscalía, recibiendo dinero que no se está declarando, recibiendo dinero de fuente prohibida o recibiendo dinero de fuente ilícita. Porque una cosa es el financiamiento prohibido de partidos y otra cosa es recibir dinero del narcotráfico, de la minería ilegal, de la corrupción o de otras actividades delictivas. Que eso ya es lavado de activos. Entonces, yo creo que lamentablemente en este estado de impunidad al que nos ha llevado el Tribunal Constitucional, las consecuencias pueden ser nefastas en un proceso electoral como el que estamos y seguramente hay medios que nos están vendiendo publicidad engañosa. Bien. Yo quiero consultarle en el sentido de que usted como especialista en temas de corrupción y lo que acaba de decir, que no tenemos un antídoto para que a futuro, este año tenemos 2 procesos electorales, ¿no? Bueno, 3 con la segunda vuelta, ¿no? Las elecciones regionales, municipales, y además teniendo en cuenta de que a lo largo de la historia del Perú, este problema de la corrupción ha estado siempre presente. Desde mi punto de vista, la corrupción es un problema estructural. Como parte de esta institución que pretende justamente contrarrestar este problema y especialmente desde su despacho, ¿tiene usted alguna propuesta o qué piensa de este problema? ¿Cómo se puede resolver? ¿Es posible resolver esto? Así como están las leyes, ¿no? Actualmente. A ver, la corrupción es un fenómeno, un problema social. O sea, hay que tener en cuenta de que ese problema social tiene que abordarse desde 2 aspectos: preventivo y sancionador. Preventivo, la educación, queda claro, es lo principal. Sancionador o punitivo es la labor que hacemos los fiscales.
solicitando que un juez imponga una pena, una condena, y esa persona se vaya presa, privada de su libertad. Queda claro que es un problema que nos ha acompañado no solamente desde la República, sino también desde la colonia. Porque con el virreinato viene el contrabando, el soborno y varios problemas en los que quienes llegaban de España y querían un puesto pagaban un cierto pago para estar en estas tierras y luego lo recuperaban en el ejercicio de la función en la colonia. Entonces, desde esa época es que arrastramos la corrupción hasta tiempos actuales. No es un problema solamente de nuestro país, es un problema que obviamente lo comparte Latinoamérica y muchos países desarrollados de la misma manera. El problema está en cómo castigas esa corrupción, porque así como la corrupción es mala, la impunidad también. ¿Y qué es la impunidad? Nuevamente, le repito, el no poder castigar ese acto de corrupción. Porque si tú puedes castigarlo, eso va a atenuar. Que en nuestro país, hace, no sé, 1 año, 2 años, se haya logrado la condena de 3 expresidentes de la República, Alejandro Toledo, Ollanta y Martín Vizcarra, solamente en el caso Lavajato, y si a eso le sumas a Alberto Fujimori por corrupción, porque Alberto Fujimori también fue condenado por corrupción, eso no lo quieren olvidar algunos, pero también fue condenado por corrupción, nos manda un mensaje de que cualquier peruano puede ser condenado por corrupción. Pero ¿qué ha pasado en el último año y medio? Que desde el Congreso, pues, se ha gestado una suerte de coalición o pacto mafioso, que lo que ha buscado es tener una contención a esa labor que desde la Fiscalía y el Poder Judicial se había estado logrando. Por eso son estas leyes procrímenes, leyes que no solamente afectan la labor de la Fiscalía, sino también la labor propia del Poder Judicial. Les pongo un ejemplo. Habíamos hablado del caso de la empresa Odebrecht. Queda claro que necesitamos a un delator. Es decir, necesitamos al que él dio el soborno, nos diga quién es el corrupto. Pero ese que dio el soborno, el corruptor, necesita ese beneficio. ¿Por qué? Porque nuevamente la corrupción es un crimen clandestino. No va de 2 personas que se reúnen para una coima, funcionario y particular, no van a dejar rastros ni huellas. Uno de ellos es el que lo tiene que echar, términos comunes para que me puedan entender, al otro. Bueno, ¿qué ha hecho el Congreso de la República? Le ha puesto trabas a la colaboración. ¿Y cuáles son esas trabas? 8 meses hasta 16 meses. A ver, la corrupción, la mega corrupción de millones de dólares, yo les apuesto, el soborno, la coima no se está pagando en un banco acá en la ciudad de Lima. Tampoco se están depositando en un paraíso fiscal como ocurrió en la época de Alejandro Toledo y en el gobierno aprista. Ahora se está depositando en la virtualidad, en las monedas digitales, en los bitcoins, es decir, en donde ya no hay una capacidad para rastrearlo como podía ser con los mecanismos tradicionales, es decir, de oficiar a otro país y decirle a ese país, oye, ¿tienes tú una cuenta que corresponde a tal persona? No, ya no, porque ya, digamos, así como el crimen avanza, entonces los mecanismos para que el crimen oculte o pueda encubrir sus huellas también se han tecnificado y se han dado estos mecanismos en los cuales más nos va a costar a nuestro país descubrir estos actos de corrupción. Breve nomás, ¿podemos hoy día afirmar que no hay gran corrupción? Yo creo que nadie puede decir, no hay. Porque pongámonos a ver simplemente las compras públicas. ¿Qué son las compras públicas? Es lo que el Estado compra en el mercado a los particulares porque lo necesita, ¿verdad? No estamos en tiempo de guerra. Y no creo que vamos a estar en guerra exterior de acá un buen tiempo, ¿verdad? Nos parece que eso es así. Pero el Estado, no recuerdo si ya adquirió aviones de guerra nuevos para reflotar el tema de la aviación de las Fuerzas Armadas. Y la pregunta que tendría a continuación hacernos es, ¿ha habido controles acerca de esas compras? ¿Podemos asegurar que no ha habido comisiones en relación a esas compras? Exacto. A ver, Alejandro Toledo pactó un soborno en el año 2005. ¿Cuándo se descubrió que había recibido la coima de 25 o 22 millones? En el 2017. ¿Cuántos años pasaron desde el 2005 hasta el año 2017? ¿Y gracias a quién supimos que Alejandro Toledo recibió ese soborno?
gracias a la empresa Odebrecht, Claro. que fue una empresa corrupta que colaboró con la justicia. Es- La pregunta ahora, por las compras, grandes compras que se hacen, Ajá. la pregunta es, ¿habrá habido algún pago de soborno, alguna comisión? ¿Cuándo la descubriremos? Sí. Yo para más o menos ir terminando de parte mía, ¿no? Las preguntas. Usted acaba de mencionar algo muy importante que tiene que ver con estas leyes, que si no se mantienen de hace décadas, se crean para beneficiar a ciertos grupos de poder, que creo usted se ha enfrentado de manera muy contundente. La señora Delia Espinosa, también habiendo sido fiscal de la Nación, el mismo profesor Pedro Castillo y varios otros personajes terruqueados, ¿no? en la escena de nuestro país. Creo que a usted también, si no me equivoco, ha sido víctima Claro, del claro. terruqueo, ¿no? Imagínese si hay toda esta creación de leyes, todo un aparato que vienen creando para justamente estigmatizar, perseguir, terruquear a quienes se oponen a cierto sector. Lo que puede pasar además aún más gravoso con el sector más popular, ¿no? En este caso hablo, por ejemplo, con los jóvenes de Cuyo Grande, que han sido incluso encarcelados debido al proceso de las protestas. En el caso Ayacucho, también un sector terruqueado. Y así, ¿qué opina usted de este fenómeno? Acaba usted de decir que no estamos en un contexto de guerra, pero hay estas compras no fiscalizadas, hay la creación o mantención de leyes que se crearon en los años 80 y se sigue aplicando para procesar por apología, por pertenencia a terrorismo o simplemente de manera mediática utilizarlo para atacar al contendor político. ¿Qué opina de este fenómeno? Lo que pasa es que es la estrategia del enemigo interno. ¿Qué es la estrategia del enemigo interno? Tenemos que crear un enemigo a quien tenemos que culparlo y a quien tenemos que echarle la culpa de todas las desgracias y desventuras mientras seguimos robándole al país, ¿no? Es por eso que en distintos contextos de las últimas décadas se gesta el terruqueo. Es decir, el terruqueo es una difamación agravada en el cual le atribuyes la comisión de delitos a quienes se oponen, critican o cuestionan o realizan su labor. En mi caso, soy fiscal del caso de Hoteles del año 2017, no les gustó las investigaciones que venía realizando, me comenzaron a terruquear. Es decir, me comenzaron a señalar como el enemigo. O sea, tú eres el terrorista, por lo tanto, tú eres el enemigo nuestro. Y por lo tanto, parte de la sociedad te va a mirar como el enemigo. Y lo mismo pasa con quienes salieron a protestar cuando vacan al presidente Pedro Castillo. A ver, hay legitimidad para protestar. Es decir, los ciudadanos tienen esa capacidad. Lo que no tiene el Estado legítimo es matar a la gente. O comparemos nuevamente hechos objetivos con lo que pasó en los Estados Unidos. Miren, cuando Trump pierde las elecciones y Trump exalta a sus seguidores y van al Capitolio, al Congreso de los Estados Unidos. Ahí no se dio la orden de matar. Sin embargo, sus seguidores entraron al Congreso de los Estados Unidos, destrozaron el mobiliario del Capitolio por primera vez en su historia, pero no es que la policía entró a matar. Vámonos al Brasil. Ganó Lula da Silva las elecciones y Bolsonaro levanta los ánimos, o los seguidores de Bolsonaro levantan los ánimos, y sus seguidores entran al Palacio de Planalto, que creo que es el Ejecutivo y Legislativo, y destrozan las instalaciones. Ahí no dieron la orden de matar. Vámonos a lo que pasa en cualquier ciudad de Europa. Así es. Te queman, lamentablemente, la propiedad pública y privada. Así es. Pero ¿acaso hemos visto que las autoridades dan la orden de matar? Solamente en nuestro país hemos, por el discurso de unos pocos, aceptado que está bien matar. Lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que le tocaba a la Fiscalía como persecutora del delito? Identificar no solamente al que lamentablemente ocasionó la muerte de un peruano, sino que también dio la orden para que pudiera ocurrir ese fatal desenlace. Se creó un grupo, equipo especial, EFICAVIT, que estaba encargado de las investigaciones, pero vino el señor Tomás Gálvez y los desactivó. ¿Y cuál fue el pretexto del señor Tomás Gálvez? Que los equipos especiales se demoran mucho en realizar su trabajo. Ah, bueno, ya, eso puede tal vez calzar para el equipo Lava Jato, para el equipo Cuellos Blancos.
Pero para el equipo especial que estaba investigando estas muertes, no. Porque ese equipo se creó en el año 2023. Es decir, no tenía ni 3 años y lo desactiva bajo un pretexto que no les correspondía. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es que desde la Fiscalía no se informa cuáles son estos avances, ¿no? Pero se podrá avanzar porque, mire, el 15 de diciembre de 2022, ¿no? Sucede esta masacre en Ayacucho, hay 10 compatriotas asesinados. El 9 de enero de 2023 en Juliaca, Puno. Y hay todo el material, todos los elementos de convicción para saber quién disparó, cómo disparó, quién le mandó, por qué, cuándo, de dónde vino, hasta las actas de la PCM de ese momento, que la revista Hildebrand en sus 13 fueron reveladas, que prácticamente se dijo, hay elementos terroristas, hay que ir a actuar de esa manera, ¿no? Si está todo ese elemento, el peritaje balístico, forense, testimonios, audios, videos que se han encontrado hasta de casas, ¿no? De domicilios, y no hay ahora ni siquiera un solo sentenciado por esto, cree que y es más, ¿no? Ropigliosi está planteando la amnistía para todos los que han sido denunciados, todos policías y militares que han sido denunciados. ¿Cómo ve el futuro y bueno, vinculándolo con usted, ¿no? Porque es Antonio Fernández, que sigue actualmente como jefe de la ANR. Alaino Galvez parece que lo van a colocar como fiscal ya de la nación, ya oficial, digamos, ¿no? Le digo nuevamente, el silencio cómplice de los otros, este TC, que ya vemos qué figura está haciendo, los medios de comunicación que igual, les da igual. ¿Qué futuro? A ver, tú me indicas en relación a lo que a mí me pasa. Lo que a mí me pasa es un mensaje para los demás fiscales. Es decir, tú haces tu labor y afectas intereses de gente de poder, la consecuencia va a ser lo que le pasa a Pérez, a José Domingo Pérez. Está fuera de la Fiscalía y le estamos abriendo investigaciones. Y eso que no te hablo de que he tenido pues toda una sarta de calumnias, periodismo negro, ataques de grupos violentos como la Resistencia. Es decir, eso que yo he vivido, ese es el mensaje que se le da a los demás fiscales. Por eso vemos fiscales, y esto lo digo con todo respeto de mis colegas, que tienen un perfil bajo, chato, y no quieren entrar en, digamos, en alguna confrontación con personas que tienen un cierto poder. No solamente político, económico, sino también mediático. A ver, cuando al dueño de Willax no le gustaban sus investigaciones, te mandaban a hacer un reportaje. Y hay fiscales que le han hecho reportajes desde esperándolos en la puerta de su casa y les han buscado hasta su patrimonio que legítimamente, producto de los años, han adquirido. Y eso es un mensaje nuevamente para todos. Entonces tú me preguntas, ¿qué es lo que puede ocurrir? A ver, lo que va a ocurrir es impunidad. O sea, nuevamente, hay que entenderlo, sobre todo para que más peruanos y peruanas lo puedan entender. Hay una fiscalía que está siendo controlada por quienes han sido cuestionados años anteriores por hechos tan graves que llevaron a su destitución y han sido organismos también cuestionados que los han retornado a la fiscalía. A ver, todos los seguidores de ustedes pueden ingresar y poner en Google Tomás Gálvez audios, cuellos blancos, y ahí van a escuchar. O sea, es clarísimo cómo Tomás Gálvez está tratando de arreglar, influenciar en un caso en particular. O sea, nadie ahí va a decir que eso no es verdad. Eso es lo más objetivo. Claro, Tomás Gálvez nos vende un cuento o una narrativa bastante hilarante, ¿no? Que por el fiscal que estaba abogando tenía un problema psicológico como consecuencia de su relación con su pareja y por eso buscó a César Inostroza para que le diera un apoyo psicológico. O sea, a ver, Tomás Gálvez cree que los peruanos somos idiotas, pero tiene que darse cuenta de que no. Si él ha regresado a la fiscalía, ha sido por la decisión de este Tribunal Constitucional. Entonces, nuevamente, el mensaje es ese. O sea, el mensaje es, a ver, con estas instituciones, lamentablemente, no se va a lograr esa justicia debida y van a haber muchos hermanos de víctimas, como ocurrió con el caso de Gino, el hermano de la deportista que fue lamentablemente atropellada, que va a tener que él mismo salir a denunciar que hagan justicia.
Y eso en un país, pues eso no es dable. La justicia tiene que hacer su labor. No, yo para terminar, y bueno, muy agradecido sinceramente por que ha podido llegar, por la disponibilidad, ¿no? Mire, dos preguntas concretas, ¿no? ¿Qué le puede recomendar al pueblo peruano? Si estamos viendo todo si a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, le han hecho la vida imposible, la han insultado, la siguen insultando, la terruquean, la despiden, se burlan prácticamente. Vemos a Patricia, yo desde mi punto como ciudadano, Patricia Benavides, con toda la prueba que se sabe, junto con Aladino Gálvez como fiscales supremos, a un presidente que se lo eligió legítimamente, como se sabe, no ha tenido pues el juicio que corresponde, ¿no? Encarcelado en este momento. A usted lo han suspendido, mire, lo aumentan más tiempo, los medios no dicen nada, probablemente muchos lo celebren en realidad. La primera pregunta es, ¿qué nos recomienda? ¿A dónde podemos recurrir? ¿Qué podemos hacer dentro de la vía legal, ¿no? Dentro del sistema? ¿A dónde? ¿Al defensor del pueblo? ¿A dónde? Ese es uno. Y lo otro, ahora usted qué va a hacer también, ¿no? Ya como personalmente con todo esto, ¿va a seguir apelando? ¿Cuál va a ser la decisión que tome? A ver, yo era joven cuando en los 90 ocurría una situación similar. En los 90, pues estaba la dictadura de Fujimori y Montesinos y no había espacios. La diferencia de lo que ocurre ahora, que hay espacios alternativos. Este es un espacio alternativo en la que se puede informar para que la gente tenga una opinión. Lamentablemente la opinión pública se construye. En los años 90 bastaba que Montesinos le diera dinero a los dueños de los canales y de los medios de prensa y se construía la opinión pública. Es decir, la opinión pública de que ahí no había corrupción, no había dictadura, hasta que salió el Vladivideo. Ahora no, ahora se puede informar lo que está ocurriendo y queda claro que la gente está entendiendo. A ver, no es posible y no es tolerable que el presidente del Congreso de la República le diga desquiciada a la fiscal de la Nación. A ver, no hemos llegado, bueno, ya hemos llegado prácticamente a ese nivel en donde ya ni siquiera hay ese respeto entre instituciones y esa separación de instituciones que tiene que haber. El resultado es lo que está ocurriendo actualmente. Sí. Actualmente, ¿qué es lo que estamos viviendo? Con miedo. ¿Qué significa vivir con miedo? Con miedo que te extorsionen. Con miedo de ir a la policía a denunciar a los extorsionadores. Es decir, es el miedo que tiene ya la gente de vivir. Y como dijo el fiscal supremo Avelino Guillén, ¿sabes quién vive en el miedo? ¿O sabes quién vive del miedo? El fujimorismo. El fujimorismo vive del miedo, porque de ese miedo lucra. Es decir, de ese miedo de la gente gana. Por eso es que vemos que el fujimorismo actualmente te dice que son ellos la fuerza del orden. Son ellos los que van a restablecer ¿qué? A donde nos han conducido con las leyes pro crimen. Es decir, para beneficiarse, para que, por ejemplo, te digo así, con una cuestión objetiva, para que Kenji Fujimori no esté preso por el delito de tráfico de influencias al que fue condenado y por la pena tenía que estar preso porque él fue condenado por 5 años, dieron una ley por el cual, claro, elevaban y por lo tanto solamente puedes ingresar al penal cuando la condena sea de 6 años. Imagínate cuántas personas, además de Kenji, se vieron beneficiadas. Entonces, esas son las leyes pro crimen. Entonces, después de años, de 2 años y medio, 3 años, ese es el resultado. Quienes perdieron las elecciones terminaron gobernando. Es una paradoja en nuestro país y es algo lamentable. Y ahora no, ¿y usted? ¿Cuál es el camino ahora de José Domingo Pérez? ¿Cómo estás? Dígame más. Yo voy a presentar mi acción de amparo. Espero que el Poder Judicial entienda de que no le puedes privar de su trabajo a una persona por tener una opinión, les guste o no, nuevamente, te guste o no la opinión acerca del juicio del profesor Pedro Castillo, pero es una opinión, ¿no? Claro. Bueno, yo espero encontrar justicia y si no, pues, si me siguen empujando, como se dice, a la renuncia, pues tener que renunciar, porque lamentablemente uno vive de su trabajo y si no me permiten trabajar, pues tendré que optar ese camino. Entre tanto, ya acabé la vía administrativa. Tengo que plantear mi acción de amparo para ingresar a la vía judicial. Ajá. Yo también tengo 2 últimas preguntas, por favor. Respecto a todo lo que está configurado en nuestro país, que en síntesis podría preguntarle, ¿considera usted que hay
realmente democracia en nuestro país, hay la necesidad de democratizar, además en general todo el país, las instituciones, porque en todos los estamentos podemos ver diferentes problemáticas que se repiten, ¿no? Hay un denominador común. Eso, ¿no? ¿Usted considera que hay democracia, hay la necesidad de democratizar nuestra sociedad? ¿Cómo sería? Y finalmente, si usted tiene aspiraciones o miras en participar políticamente, en dar la lucha ahí elecciones. también. A ver, la pregunta es muy interesante. Si tú sales a protestar porque vacaron por el presidente que votaste y te meten bala, creo que eso no es democracia, ¿verdad? Si tú haces tu labor como fiscal y acusas y te botan de tu trabajo, no creo que ahí haya por lo menos un Estado en el cual haya respeto de la ley. Si tú ves un presidente que se mete una capucha para ir a un chifa de noche, yo creo que no estamos hablando de un país en donde haya respeto de la institucionalidad. Entonces, yo creo que ha llegado un deterioro tan grave que nuevamente, ¿quiénes son los que se ven beneficiados con eso? Los que ahora te dicen, nosotros vamos a imponer el orden. O sea, los que te llevaron al hoyo, ahora te extienden la mano para quererte sacar a donde te metieron. Yo creo de que, a la segunda pregunta, yo creo que la labor que los fiscales hacen y los jueces hacen también está dentro del aspecto político, pero dentro de la política en el que el Estado persigue el delito. Porque el Estado atiende las necesidades de la gente a través de la política, de salud. Para combatir el delito, la política criminal. Es ahí en donde yo me he desenvuelto, la política criminal del Estado como representante del Estado para la persecución del delito. Queda claro que si lamentablemente me privan de ejercer mi función y me obligan a renunciar o por último me destituyen, pues yo creo de que en cualquier escenario de la vida pública me voy a poder desenvolver. Es decir, el ejercicio que tú tienes de tu ciudadanía no te la pueden privar. Pero ¿qué lo motiva a ello? Sabiendo todo lo que ha tenido que atravesar, pasar difamaciones, calumnias, incluso estar, como usted dice, tenso. Le hemos visto hasta con Chanel Contibalas entrando. Sí. ¿Qué lo motiva? La injusticia. Yo creo de que quien ha sufrido la injusticia tiene ese deber de denunciarlo. Nuevamente, yo acepto la invitación como otras invitaciones. ¿Por qué? Porque de mí que se ha dicho que soy terruco, que soy traidor de la patria, que soy corrupto, que soy maricón, que soy burro, bruto, de todo. Y si me sigo quedando callado, finalmente lo único que se logra es que esa gente siga consolidando ese mensaje violento. Porque de eso, ese es el mensaje. Eso es lo que no quiero ni para mí ni para quienes por lo menos están a mi alrededor, que es la familia. Es eso, la violencia. Nadie quiere vivir en esa violencia a la que nos han llevado. ¿Quiénes nos han llevado a ese nivel? Es esta gente que lamentablemente ahora recién te dan la mano, se ponen a bailar, se ponen zapatillas, se disfrazan. ¿Por qué? Porque creen que nuevamente pueden engañar. Bien. Bueno, doctor, yo muy agradecido nuevamente, no solamente por su presencia, sino por el trabajo que viene haciendo, Sí. ¿no? Fíjese, la Fiscalía, lamentablemente, en general, los magistrados con los cuellos blancos, con lo que ha pasado en los últimos años, una decepción total, igual que los políticos que están en el poder. Y por lo menos con usted tenemos un referente de que hay, ¿no?, esa posibilidad de que alguien se pueda parar directamente y dentro del marco de la legalidad dar esa lucha. Y entiendo que millones de peruanos estamos muy, muy agradecidos con el trabajo que viene haciendo. Gracias por eso, ¿no? Gracias por la palabra. Es el trabajo conjunto de un grupo. A mí me tocó dar la cara por el cargo, pero hay un grupo de personas que me acompañaban y bueno, también recibí la represalia por haber dado la cara. Nuestra solidaridad con usted y con todos quienes están haciendo esta dura batalla y bueno, a seguir luchando. Gracias por su presencia. No sé si hay algo más que quiera indicar, ¿no? Al público Sí, de la revuelta sí, que le han escrito masivamente, muy afectuosamente, quizá sus palabras. No, y sabiendo que probablemente también por ahí los grupos de poder van a sacar algunas declaraciones y ya saben, ¿no? Seguramente, ¿no?
en estos momentos en los que tratan de polarizar más a la población, en la que nos quieren poner como enemigos entre peruanos, me parece que tiene que llegar el momento de la reflexión, por lo menos el tratar de dar un paso al costado, un paso distinto, diría, en relación a quienes nos han llevado a que lamentablemente vivamos en esta situación, no solamente de miedo, sino de confrontación. Yo creo que esperemos que el siguiente mes sea un mes de oportunidades para los peruanos, para las peruanas, de cualquier parte de nuestra patria, porque al final todos, absolutamente todos somos peruanos, no hay peruanos de primera ni peruanos de segunda, todos somos peruanos. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Bien, bien. Muchas gracias. Gracias. Bien, Para vamos a despedirme. darle, muchas gracias, doctor. Vamos a darle el pase al siguiente invitado también que está Muchas ya a la gracias. espera. muchas gracias. Gracias. Bien, bien. Gracias. Bueno, ha llegado el día de hoy. Muchísimas gracias.